principal problema de la lógica aplicada a la metodología de la investigación es el tema de la inducción. Si queremos entender qué es la inducción, de entrada nos encontraremos con un problema que es común con muchos de los términos que diariamente utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Es el problema de la analogía de significación o de la diversidad de significados similares, entroncados todos ellos en uno solo, con lo que nos manejamos cotidianamente cuando hablamos. Es el tema que nos ocupa en este video. ¿Es difícil la inducción? No intentamos en este video responder a la pregunta por el significado de la inducción. Nuestra pregunta no es ¿qué significa la inducción? Nuestra pregunta es más bien en torno al problema del significado. ¿Por qué el significado de la inducción es un problema? ¿Cuál es el problema del significado de la inducción? El problema del significado de la inducción se hace patente cuando intentamos identificar al usuario del término y nos preguntamos qué es lo que quiere decir o quiere significar cuando hace uso de ese término. Es usado por teólogos para hablar del método ver, juzgar y actuar como un modo no impositivo de la doctrina cristiana, sino expositivo y dialógico, y que parte de la experiencia de los problemas situacionales de las personas. Es usado por los filósofos para hablar del aprendizaje que parte de los hechos y de las vivencias de las personas. Es usado por los científicos para hablar del proceso metodológico de acceso hacia las ciencias puras y formales. Y por último, es utilizado indistintamente en el ámbito profesional, cultural y empresarial para hacer referencia a la iniciación de los neófitos en los procesos complejos de aprendizaje. ¿Cuál es el verdadero significado de la inducción? Si seguimos profundizando, nos encontraremos con la raíz del problema. El problema viene a ser que el significado de la inducción aparece sumergido entre dos mundos a la vez diferentes y complementarios que se entrecruzan entre sí uno con otro. Un mundo de carácter menos objetivo y más subjetivo que tiene que ver con la formación y con el nivel de conocimiento que maneja el usuario del término. Otro mundo menos subjetivo y más objetivo que tiene que ver con la identificación del concepto referido por el término. En el primer mundo encontramos los distintos niveles del lenguaje con los que se maneja el sujeto hablante: el nivel familiar cotidiano, el nivel artístico cultural y el nivel técnico profesional. En el segundo mundo encontramos los distintos niveles del conocimiento: el nivel vulgar, el científico, el filosófico y el teológico, donde los tres últimos son conocimientos cualificados, esto es, que tienen un método y se expresan de forma sistemática, mientras que el conocimiento vulgar es ametódico y asistemático. El significado de la inducción se encuentra entremezclados entre ambos mundos. El nivel del lenguaje toma el nivel técnico profesional y el nivel del conocimiento toma el conocimiento cualificado, esto es, ciencia y teología. Nos podríamos preguntar si el problema del significado del término inducción es un problema propio de la ciencia. Aunque la ciencia a su modo maneja el significado del término inducción para referirse al método científico,
Lo cierto es que la ciencia trabaja con términos unívocos, esto es, con un solo significado. Busca la precisión, lo específico, la delimitación, y por eso se habla de definición conceptual de las variables. ¿Es ciencia el problema de la diversidad de significados de la inducción? No, el problema de la diversidad de significados de la inducción no es un problema científico, no es un tema científico. ¿Es el problema de la diversidad de significado de la inducción un tema filosófico? Debido a la diversidad de significados, ya hemos visto que la inducción no es unívoca. Esta ausencia de univocidad y de diversidad de significados no quiere decir tampoco que la inducción sea de carácter equívoco. La equivocidad es propia de un nivel no técnico del lenguaje. Por lo tanto, nos encontraríamos en el nivel vulgar, familiar o coloquial. Y en el mejor de los casos, en un nivel cultural y artístico, donde los términos no se definen ni se precisan en sus significados, sino que se utilizan llenos de metáforas, alegorías, sustitución y traslación de los significados, sin profundizar en los mismos. Profundizar en la diversidad de significados que tiene un término no es sustituir, ni reemplazar, ni relacionar un término con otro. No estamos en metáforas o alegorías, nos encontramos en analogías. No estamos en arte o en literatura, nos encontramos en filosofía. El término inducción es un término análogo. En la analogía hay algo de univocidad, aunque no sea unívoca, y hay algo de equivocidad, aunque no sea equívoca. No debemos entender la analogía como confusión. Un término análogo no es un término difuso o confuso. Lo confuso y lo difuso no es objeto de conocimiento. Lo confuso y lo difuso, a su vez, pertenece a los niveles no técnicos del lenguaje. La analogía propia del término o concepto inducción, lejos de ser confusión, es una analogía que pertenece a los niveles científico, filosófico y teológico del conocimiento. Por lo tanto, lejos de manejarse en el nivel difuso, se maneja dentro del nivel técnico del lenguaje. A pesar de los diversos significados del término, opuestos y diferentes entre sí, hay un sentido originario del término que, permaneciendo siempre el mismo, articula y da sentido a la diversidad de significados. La inducción es un modo ascendente de acceso al conocimiento, opuesto al modo descendente de... El problema del significado de la inducción que veníamos tratando desde el principio es la analogía. En este caso, la analogía de significación, tema que pertenece a la filosofía del lenguaje. Por lo tanto, el problema de la inducción es filosofía. La analogía de significación es una analogía lingüística que no debe ser confundida con ninguna de las dos analogías ontológicas, la analogía de proporción y la analogía de atribución, que tienen que ver más bien con la realidad y con el ser, y no con el significado, aunque a su modo todas estas analogías pertenezcan al mundo de la filosofía. La analogía de significación
pertenece propiamente a la filosofía del lenguaje. Conclusión. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que el significado del término inducción no es un problema científico, es un problema filosófico-lingüístico. Hemos dicho que no es un término unívoco ni equívoco, es un término análogo, no con analogía de proporción ni con analogía de atribución, sino con analogía de significación. No es un término confuso ni difuso, es un término que pertenece al nivel técnico del lenguaje y a los niveles cualificados del conocimiento.